Demasiadas veces perdemos el tiempo anhelando estar en otro lugar o en otro momento. Mi meta y lo único que tengo que llegar es al matrimonio y no estoy aprovechando este momento de mi vida que no sé cuánto va a durar. El matrimonio no es siempre la meta. Y saber que el matrimonio sirve un propósito increíblemente bonito, pero no tengo que casarme yo para que siga sirviendo su propósito. La realidad es nuestro matrimonio, digamos, entre comillas, con Cristo. Y el matrimonio humano es el destello, es la imagen. Para mí, una de las claves en todo esto es que la soltería y el matrimonio cristianos tienen que elevarse juntos, ¿no? Como no puedes valorar uno mejor que el otro. Hay muchas cosas buenas en la vida que siguen siendo buenas, aunque no sean nuestras. Tienen un buen propósito más allá de nosotros mismos. Y nunca vas a ver toda la realidad de Dios sin comunidad. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast hablando del buen sexo. Yo soy Cari Clewett y hoy estoy en el estudio con Rebecca. Bienvenida, qué bueno tenerte otra vez por aquí. Y hoy tenemos, Rebecca, tenemos temazo. Tenemos súper tema porque no sé si tú quieres dar la introducción de qué es lo que vamos a hablar y por qué vamos a hablar de esto, ¿no? Sí. Bueno, la pregunta nos llegó hace tiempo por Instagram. Bueno, sigo resfriada, por si no escucháis. Tengo la voz que me está ya molestando. Pero bueno. Resfriado eterno. Madre mía. La pregunta nos llegó hace tiempo por Instagram sobre la soltería con 35 años, con 40 años, con 50 años. Y claro, Cari y yo somos las dos solteras en este momento. Entonces, pues pensé que sería bueno que habláramos nosotras un poco de este tema. Entonces voy a leer la pregunta que nos llegó, a ver si... Bueno, y voy a dar solo aunque no seas soltero, o sea, este episodio obviamente está un poquito más enfocado en este tema de la soltería, pero aunque no seas soltero, creo que también puede ser muy bueno que sigas escuchando, porque creo que te puede dar entendimiento, te puede dar palabras o te puede dar una forma como acercarte a esos solteros que tienes en tu comunidad de más de 35 años y cómo relacionarte o conectar con ellos, ¿no? Porque a veces hay como esto, no me siento entendido o no me entienden, entonces, por favor, casados, sigan escuchando. Sí, Dale. eso es muy bueno. Sí, gracias por decir eso, porque creo que es como cristianos y familia de Cristo, es tema de todos, ¿sabes? Yeah. No es simplemente cómo vivir bien la soltería, o sea, pasos prácticos para los solteros. No, es como, ¿qué significa la soltería? ¿Cómo lo estamos experimentando y cómo aplica a la familia de la iglesia? Yeah. Vivir esto bien todos, ¿sabes? Exacto. Y bueno, entonces sí. Gracias. Bueno, la pregunta de Instagram era, ¿la espera con más de 35 años, la soltería, la ves como etapa de espera o etapa en sí? Entonces, yo creo que la pregunta iba un poco a quizás pasos prácticos de cómo lidiar con la espera, con la soltería, teniendo 35 años y más. Y por otro, o sea, pasos prácticos quizás, y por otro lado, si es una etapa de espera o si es etapa en sí. Y yo quiero que empecemos con esa parte de si es etapa de espera o etapa en sí. Y yo creo que también es importante mencionar aquí al principio que cuando hablamos de la soltería y los solteros y las solteras, es algo muy amplio, porque tenemos, obviamente todos nacemos solteros. Nadie se nace casado. Tenemos solteros de toda la vida que van a vivir su vida entera soltero. Tenemos solteros por la muerte de su cónyuge, por divorcio. Entonces, claro, tampoco es solamente un tema de jóvenes. Ya. Y creo ahí, o sea, quiero aportar también, esto es una realidad que las personas como yo, que somos solteros después de haber vivido otra etapa, que volvemos a ser solteros, sobre todo los viudos, he estado hablando con algunos de ellos, es como a veces se sienten súper olvidados, porque es como hablan de los solteros como que todos van a tener 25 años y tener ganas de hacer actividades de alta energía o de... o para conocer a próximas parejas y que existe una realidad en la iglesia, en las comunidades, de solteros, como tú dices, de un amplio rango
Y entonces a veces hay que o cerrar un poquito el rango si vas a ser específico, no decir, vale, esto es para solteros menores de 30 años, por ejemplo, cierto tipo de actividad, o de abrirlo a como esto es para todas las personas que no conviven con su acompañante, ¿no? O sea, todas aquellas personas que están solteras y darnos cuenta que no todo aplica para todo el mundo, que hay como a veces diferentes consejos o diferentes formas de acercarte a este tema. Entonces, Cari, bueno, no sé si quieres hablar de tu vida o también tienes como muchas historias de terapia. Si la soltería es una etapa de espera o es etapa en sí. Muy bien. Aquí yo creo que voy a hacer una mezcla, porque creo que puedo hablar también de mi vida, de mi experiencia y también de lo que he vivido en terapia o en consejería en la iglesia y estas cosas. Yo creo que es súper importante que la soltería la veamos siempre como una etapa en sí. Siempre. Es más, yo diría como la soltería como etapa de espera, pues se puede vivir si estás comprometido, si estás saliendo con alguien, entonces hay como más una etapa de espera, pero la soltería hay que vivirlo como etapa porque si no, como que siempre estás anhelando el otro lado. Si tú ves la soltería como una etapa de espera, nunca podrás estar satisfecho, nunca podrás estar contento, nunca podrás estar 100% agradecido en el momento en el que estás. Que luego hablaremos del matrimonio, creo, ¿no? Y hablaremos un poquito, pero creo que es muy importante porque siento que demasiadas veces perdemos el tiempo anhelando estar en otro lugar o en otro momento. Y creo que la soltería es uno de esos sitios que mucha gente como pierde su soltería anhelando estar casado o anhelando tener hijos o anhelando estar en noviado o anhelando estar comprometido. Y es una pena porque lo están viendo como una etapa de espera y entonces mi meta y lo único que tengo que llegar es al matrimonio y no estoy aprovechando este momento de mi vida que no sé cuánto va a durar. No sé si va a durar 5 meses, 6 meses, 7 meses, 20 años. Y yo aquí puedo contar desde mi experiencia personal, o sea, post divorcio, sí que es verdad que yo lo veía, yo era como, bueno, pues aquí me reinvento, ¿no? Hasta cierto punto y como disfrutar de ese momento de la soltería hasta el punto de, era como, Señor, por favor, no me traigas a alguien. O sea, que es que estoy muy bien, ¿sabes? Como que, por favor, que tampoco nos podemos ir al otro lado, ¿no? De como no querer la voluntad de Dios por no querer cambiar. Pero sí que creo que es tan importante que en el momento en el que tú estás, que tú puedas desde ahí estar como conectada con Dios y disfrutando de ese momento de tu vida. ¿Cuánto va a durar? Nadie lo sabe. Es que te puedes casar mañana y puede pasar algo, o sea, no vamos a ser fatalistas, pero es que nadie sabe cuándo viene su tiempo, nadie sabe cuándo se acaba la vida. Entonces, cada cosa es una. Yo diría que como hay pocos momentos de etapa de espera, o sea, es una etapa. No sé si eso contesta a tu pregunta. ¿Tú qué piensas, Rebeca? Yo estoy de acuerdo y yo creo que a una edad bastante temprana, bueno, bastante temprana en mi soltería, con 20 y 22 años, no sé exactamente porque sinceramente no me acuerdo qué me provocó a preguntarme esto, pero me acuerdo un día, una semana, básicamente preguntarme cómo voy a estar si nunca me caso. En plan, realmente si nunca en mi vida me caso. Y creo que esto comenté en otro episodio hace meses, pero desde ese punto y ese día era como realmente pensarlo bien y decir, vale, yo quiero estar bien, no quiero entrar en amargura con Dios o con los hombres o con, ¿sabes? Creo que nos hace falta pasar por ese proceso de, como has dicho, quizás, o sea, mucha gente se casa, pero mucha gente no se casa también, no es algo asegurado, no es algo prometido, entonces tenemos que procesar cómo vamos a estar o cómo queremos estar si nunca nos casamos, ¿sabes? Y ir construyendo eso, ir construyendo la relación con Dios, un carácter que quiero como para enfrentar estas cosas, para estar bien. Entonces, eso de que también yo creo que no podemos verlo como una etapa de espera justo porque el matrimonio no es siempre la meta. Y podemos entrar después ahora a hablar del matrimonio y la soltería, la teología,
No sé si quieres comentar algo más antes de entrar en eso. Yo, claro, es que creo que ya me quiero adelantar, ¿no? Ya quiero hablar un poco de eso, pero creo que lo que es importante es algo que tú dices y creo que yo también he tenido momentos, ¿no? Señor, para mí fue más de tanto de estar soltera, ¿qué pasa si nunca puedo tener hijos? ¿No? Que fue Ya. una pregunta. Y creo que es como, Dios a veces nos reta con ciertas preguntas para decir, ¿qué pasa si no llegas a quizás ese deseo, ese anhelo que tienes en tu corazón? Y a veces no porque Dios lo prohíba, no porque Dios te quiere castigar, o sea, por la razón que sea, ¿no? Y creo que son momentos como muy claves de poder como abrir las manos, ¿no? Yo lo siento como muy así de decir, vale, pues abro las manos, esto está fuera de mi control, lo entrego, ¿no? Y para mí fue como muy clave en ese aspecto. Bueno, a mí, yo me acuerdo, Dios me retó con ese pensamiento con 18 años. ¿Qué pasa si nunca tuvieras hijos, Cari? ¿Te enfadarías conmigo? Y fue como, pero si tengo 18 años, señor, o sea, ¿qué me estás pidiendo, no? Y luego mira a día de hoy y digo, wow, menos mal que Dios me preparó hace 18 años porque fue algo que como que pude gestionar. Y a la vez, creo que el peligro en todo esto es como abrazarlo de cierta forma que ya como quieres que todo el mundo esté ahí contigo, ¿sabes? Como que vale, pues nadie tiene por qué tener hijos cuando Dios le interesa que tengamos hijos, ¿no? Y quiere que haya familias. Pues nadie se tiene que casar porque como ser soltero está bien cuando Dios anhela que la gente esté casada, ¿no? Y el matrimonio es una visión de Dios. Entonces, creo que ahí es como, hay un equilibrio como muy delicado entre aceptar tu situación y darte cuenta que como que no me voy a enfadar con Dios por mi estado civil o por lo que está pasando en mi vida, pero tampoco voy a requerir que todo el mundo esté como yo. Sí, y yo creo que ahí podemos entrar ahí en la teología del matrimonio y la soltería, porque para mí también esto ha sido clave, porque por un lado hay lo que dices tú de entregar esta parte de la vida a Dios y bueno, ¿qué pasa si nunca me caso? ¿Qué pasa si nunca tengo hijos? Pero para mí realmente también ha sido bastante práctico indagar en la teología del Mm, matrimonio y la soltería, porque esto me ha dado una libertad de mm, vivir bien la soltería, de estar bien estando soltera, si dura mucho o no, no sé, y a la vez valorar muchísimo el matrimonio y mm. saber que el matrimonio sirve un propósito increíblemente bonito, pero no tengo que casarme yo para que siga sirviendo su propósito, el matrimonio. Y bueno, podemos hablar de esto. Entonces, em, yo creo que cuando hablamos de la iglesia, a veces la iglesia prioriza el matrimonio, mientras que la soltería es vista como una etapa en la vida, como hemos hablado, una etapa de espera, un estado de segunda categoría, esa sala de espera al matrimonio. Y creo que tenemos que empezar a comprender realmente el propósito y la belleza de la soltería cristiana. Um, y a veces cuando yo doy talleres y tal, pongo mucha énfasis en esto, de que tenemos que empezar a valorar y entender la soltería. Pero yo creo que muchas veces esto se hace bajando un poco el matrimonio. En plan, bueno, Exacto. el matrimonio no es todo, no es tan importante, No no es es la tan meta. bueno, es muy difícil, ¿no? Claro, sí, en plan, la soltería es ideal, está súper bien. Y incluso vemos esto ahora, bueno, no me gusta hablar siempre en plan dentro y fuera de la iglesia, pero en la cultura en general hay un movimiento de que la soltería es súper bien, la mejor, Claro, porque no puedes, te tienes que comprometer a nada, nada te ata, eso, eres libre. Bueno, claro, y además depende tu entendimiento del sexo, como si eres soltero te puedes acostar con quien quieras, cuando quieras, donde quieras, mientras si estás ya, en una relación comprometida, pues tienes eso, ¿no? Un límite sobre tu sexualidad. sí. Pero para nosotros, como cristianos, no podemos entender la soltería sin el matrimonio, ni podemos entender bien el matrimonio sin la soltería. Entonces, vamos a hablar de esto ahora. Hay, bueno, una cita que voy a leer directamente de un chico que se llama Joshua Butler, que es
pastor y bueno, en su libro dice, el mayor recurso para una visión más exaltada de la soltería cristiana es una visión más elevada del matrimonio. Se elevan o se caen juntos. Ya, Y bueno. me apasiona este tema porque vamos a hablar un poco de la teología del matrimonio en la Biblia, que yo tengo que grabar un taller o algo sobre esto. Sí, por favor, Rebeca, Pero bueno, inspíranos. para dar una visión así general, vemos en toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, una historia de Dios buscando su pueblo en amor y se usa muchísimo como la metáfora o imagen de la sexualidad. En el Antiguo Testamento es como el Señor es el esposo de su pueblo, Israel. En el Nuevo Testamento vemos Cristo como el novio, la iglesia como la novia. Luego tenemos en Efesios esa unión es imagen de Cristo y la iglesia. Súper fuerte. Y yo creo que siempre lo había visto, ese versículo, de hecho, quería leerlo, lo voy a buscar. Pero yo creo que siempre había visto yo ese versículo como un ejemplo bonito de cómo deberíamos vivir en la pareja. Un ejemplo muy bonito de Cristo y cómo nos amó, y eso es como nos tenemos que amar entre la pareja. Y claro, por un lado, sí, o sea, tenemos que tomar ese ejemplo de Cristo y llevarlo a cabo en la pareja y tal. Y por otro lado, es súper fuerte porque también es imagen, indicio, como una ventana para ver realidades espirituales. O sea, para ver y entender un poquito de la realidad de cómo Dios nos va buscando, cómo Dios nos va enamorando, cómo Cristo se sacrifica por nosotros. O sea, hay como misterios espirituales, creo que nunca vamos a llegar a entender, pero hay imágenes y indicios ahí en esa metáfora. Ya, ¿Vale? total. De hecho, voy a leer el versículo para no desviarnos mucho de la Biblia. Dice, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa. Los dos se convierten en uno solo. Y dice en 32, eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Súper fuerte. Y en otra versión es que cambia un poco. Grande es este misterio. Y digo esto refiriéndome a Cristo y la iglesia. Increíble. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y su mujer respete a su marido. Pero bueno, entonces, si entendemos que el matrimonio significa esto, es una visión extremadamente alta del matrimonio. Es una visión súper elevada, ¿no? Precisamente porque apunta a algo muchísimo más grande que nosotros, que los humanos, la vida, el amor, la unión con Cristo. ¿Ok? En ese sentido, el matrimonio humano, ahora en esta tierra, no es necesariamente la meta, no es la realidad última, es un signo, una imagen, Un una destello, sombra, ¿no? sí, de la realidad. O sea, la realidad es nuestro matrimonio, digamos, entre comillas, con Cristo. Y el Sí. matrimonio humano es el destello, es la imagen. Entonces, Sí. bueno, Qué, qué fuerte esto, porque, no sé, yo leí un libro hace poquito, me apasionó, no sé si tú también lo estás leyendo, porque os lo recomendé a todas. Tenéis que leer este libro, ¿sabes? Como, pero que decía justo esto, ¿no? Qué privilegio los que están casados de poder ser como embajadores hasta cierto punto de esta realidad más grande y de, aunque nunca van a llegar a representarlo bien, ¿no? Porque viven en esta tierra, pero también para los solteros, como que hasta cierto punto también tenemos acceso a esa realidad última, hoy no, pero que tendremos acceso. Entonces, sí, no sé. Es que creo que a veces a mí me abruma tanto que es muy difícil de explicar. es muy difícil de entender también, ¿no? Sí. Pero claro, entonces, estamos hablando ahora del matrimonio y cómo luego aplica ese concepto a la soltería. Entonces, si entendemos al matrimonio,
el matrimonio real, como el matrimonio con Cristo, lo que tenemos ahora en la tierra es un destello, una imagen. ¿Qué significa? Bueno, eso ya hemos establecido que es como, wow, una imagen increíble del matrimonio y es súper valioso el matrimonio, es bueno, es todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo aplica esto a la soltería? Y esto es para mí lo que, porque claro, dices, wow, entonces el Lo que me estoy matrimonio es lo perdiendo, ¿no? mejor. Claro, yo me quiero casar, es como, si es imagen de Cristo en la iglesia, yo quiero, ¿sabes? Y yo creo que vamos bien por ese pensamiento, pero tenemos que redirigirlo un poco, porque cuando pensamos en la soltería cristiana, vivida en abstinencia, todo esto, vivida en plenitud con Cristo, es básicamente, podemos pensar lo que es como saltar la imagen Ujú. y ir directamente a la unión con Cristo. ¿Sabes? Es como, ¿por qué me hace falta tener la imagen, el destello ahora en la tierra, si voy a tener la realidad al final Ujú. con Cristo? No sé si me explico aquí. Creo, a ver si lo estoy diciendo bien, ¿eh? Creo que es un poco, y quizás aquí puedo hablar también de mi experiencia, ¿no? De estar casada, como viviendo supuestamente en ese destello, y dejar de estar casada y tener que como volver, es como, hay una realidad, y la Biblia lo habla, ¿no? De que cuando tú estás casado hay una preocupación humana que tiene que estar enfocada hacia tu pareja y en el que estáis, o sea, tenéis que estar luchando el uno por el otro, tenéis que estar viviendo un poco el uno por el otro. Y cuando tú estás soltero, tú te puedes saltar, entre comillas, esa preocupación humana hacia aquí y te puedes preocupar por Dios, ¿no? Preocupar de perseguir como mucho más a Dios y de estar conectada. Entonces, la soltería cristiana te permite, hasta cierto punto, no tener que tener esa preocupación inmediata por otra persona específica y puedes como centrar mucha más de tu atención y tu energía en perseguir la meta que es parecerte a Cristo, ¿no? O como estar en esa unión o esa conexión con Cristo. ¿Es esto un poco lo que... Sí, y más allá. En Y más? plan, cuando estemos cara a cara con el Señor, al final, cuando me muera o cuando el mundo que se acabe, em, esa es la realidad a la cual el matrimonio humano apunta, Apunta. Ujú. ¿sabes? Entonces, en ese sentido, el matrimonio humano es algo muy bueno y si me toca, guay. Y voy a como vivir un poco esa imagen de Cristo en la iglesia, de alguna forma. Si no me toca, no pasa nada porque voy directo a la realidad a la Mm. cual apunta. Y ya está. Y no pasa Sí, nada, ¿sabes? sí, sí. Creo que hay que darle vueltas, ¿no? Porque es como un concepto grande. Creo que hoy nos hemos profundizado en la teología. Creo que es súper bueno, ¿no? Porque poca gente habla de esto y tenemos que hablar de esto y es como, no sé, tenemos una realidad diferente que nos está esperando y entonces eso puede ayudar a que nuestras metas humanas no tengan que siempre ser, ¿no? Y cómo poder... Porque para mí una de las claves en todo esto es que la soltería y el matrimonio cristianos tienen que elevarse juntos, ¿no? Como no puedes Ya. valorar uno mejor que el otro, creo que cuando crees en Cristo debes ser pro matrimonio, o sea, debes ver el matrimonio como una bendición y como una cosa de esto, y a la vez no ver al soltero como una categoría inferior. Que creo que eso es donde muchas veces tenemos como ese cortocircuito, ¿no? Porque es como, si tengo que estar a favor del matrimonio, pues entonces el soltero es peor. Y como creo que lo que tú estás diciendo sobre todo es, podemos estar a favor del matrimonio mientras entendemos que la soltería cristiana, si una persona no se llega a casar, no ha cumplido una meta humana quizás que la gente se puede poner, pero simplemente lo que está es como se está saltando el paso de vivir primero la imagen y luego tener la realidad, sino que como que directamente llega a la realidad de ese como unirse con Cristo. Ya. ¿Sí? Claro, es para un... Vamos a sacar un taller sobre esto. Tenemos que sacar Yo un creo que taller y un par de blog posts, ¿no? Para aquellos que sí. necesitamos como
Porque hay gente que escuchándolo les va a ayudar y hay otros que lo van a querer como leer y procesar y recursos. Y os queremos escuchar también en estas cosas, ¿no? Que queremos escuchar qué pensáis. Si hay libros que tendríamos que leer o como recursos. Y yo creo que para ir un poco terminando y en otro episodio podemos tocar un poco los puntos más prácticos de la soltería en estos años. Pero hay una chica también que, bueno, hizo su doctorado en la soltería dentro de la iglesia, cómo se vive con esta teología. Mira. Y ella dice, es una cita suya, hay muchas cosas buenas en la vida que siguen siendo buenas aunque no sean nuestras. Tienen un buen propósito más allá de nosotros mismos. Y yo creo que es súper importante ese punto para que vivamos bien la soltería en estos años, porque es muy fácil lo que comentaste al principio, amargarnos un poco con, bueno, si yo no me caso no quiero que nadie se case, ¿sabes? O sea, algo así. Es como, no, esto obviamente es algo muy difícil, tenemos que procesarlo con Dios y tarda su tiempo quizás, pero es como, reconozco que el matrimonio es muy bueno, es algo muy bueno en la vida y sigue siendo una cosa buena aunque no me toque, ¿sabes? Porque tiene un propósito más allá de mi vida, sigue sirviendo su propósito, aun si no me caso, y la soltería también en sí tiene un propósito en mi vida y en la historia grande de Dios y su pueblo y la salvación. Sí, me gusta esto que dices porque siento que hay una realidad y de esto quizás hablaremos también en la siguiente, ¿no? Cuando hablemos un poco de cosas prácticas, pero hay una realidad de que como soltero yo también puedo ver a Dios reflejado en los matrimonios y los matrimonios pueden ver a Dios reflejado en mi vida, ¿no? Como soltera y creo que no nos podemos olvidar de que nunca vas a ver toda la realidad de Dios sin comunidad. O sea, necesitas la comunidad para poder entender mejor a Dios y entender mejor como lo que Él dice. Y creo que esa cita que has leído aplica mucho en esto, ¿no? De decir que hay cosas que son buenas aunque no son mías, pero poder observarlas, verlas, ver cómo bendicen a otra gente, eso me debe bendecir a mí también, ¿no? Como que no solo lo bueno que me pasa a mí me puede bendecir, sino celebrar y ver las cosas que están pasando a mi alrededor, a la gente, sea tu gente o no sea tu gente, ¿no? Sí. Bueno, para resumir y cerrar lo que hemos hablado de que no vemos necesariamente a la soltería como una etapa de espera al matrimonio, sino una etapa en sí, y que justo no tenemos que devaluar el matrimonio para valorar la soltería. Y realmente cuanto más valoremos el matrimonio como signo y sombra de la realidad con Cristo, pues más importante también será la soltería cristiana fiel, bien vivida, ya que apunta a nuestra unión con Cristo. Qué fuerte, qué bonito. Pues, Rebe, estamos esperando esos blogs y ese curso para poder profundizar, porque creo que como entender la teología de la soltería también nos puede ayudar y creo que tenemos que, no sé qué te parece si la semana que viene volvemos a hablar de la soltería, si te parece. Y lo que podemos es quizás adentrarnos también en esos pasos prácticos, como esta chica que te preguntó, ¿no? Si es etapa o espera, pero también, vale, si estoy en esa etapa o esa espera o como quieres llamarlo, ¿qué hago, no? Si estoy un poco agobiada, estoy un poco estresada, me siento sola, me siento solo. Entonces, la semana que viene nos vemos en el próximo episodio para hablar de esos como puntos prácticos y cómo vivir esta soltería como cristianos mayores de 35 años, por la razón que sea que estés en tu soltería. ¿Sí te parece? Bien. Más información la tenéis en www.caricleot.com. Ahí tenemos los blogs y los podcasts, porque quizás esto lo estás escuchando un año más tarde y quizás ya están todos los blogs y están todos los cursos. Entonces, por favor, ves ahí, averiguarlo. Y desde aquí nos despedimos Rebeca y yo con otro episodio maravilloso y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!